creo que parte de tomarte bien lo que son las primeras interacciones con tu bebé, que es, ojo, el mundo es nuevo para el bebé, pero también es nuevo para ti esto de ser madre, esto de ser padre, es una movida. Entonces, nos preparan mucho para parir, que a mí me parece hipermecánico, o sea, es decir, duele más o menos, pero, o sea, empujar es muy natural, pero luego llegas a tu casa y es, ¿pero qué es esto? Entonces, creo que nos tenemos que dar un poco de tregua como adultos, es llegar a conocer a nuestro bebé antes de querer controlar todo lo que tiene que ver con el bebé. O sea, es claro que el bebé llora, claro que el bebé se mancha, ¿por qué se ha manchado hasta la nuca de caca? Vale, pero antes de eso te tienes que dar tregua tú para entender que todo es nuevo para vosotros también. Entonces, entender que las primeras sinergias son nuevas para todos, que tú no tienes que saber por qué llora. Sé que hay mucha gente que dice, eso es de hambre, eso es de sueño, eso es de gases. O sea, me alegro mogollón, pero no todos tienen esa capacidad y no la sueles pillar hasta que el bebé tiene ya unos meses. Mi hija pequeña ahora tiene 8 meses y ahora sí lo reconozco perfectamente. Este llanto es de tal, pero hasta hace relativamente poco el niño llora, pues vamos a ir descartando de más o menos importante. Es decir, ¿es pañal? No. ¿Es hambre? No. ¿Es malestar? O sea, entonces lo primero para poder comunicarnos y entender la comunicación del bebé es comunicarnos con nosotros mismos y nuestra pareja o la persona que nos esté ayudando en esto de la crianza, porque nos vamos a ver sobrepasados tantísimas veces que o nos damos tregua en esto de no lo tenemos que controlar todo, no tenemos por qué saber hacerlo todo, o no vamos a poder con esto. Entonces, primero, darnos tregua, quejaros, y esto es un llamamiento más a las madres que a los padres, quejaros, que es lícito, que habéis sacado un cuerpo humano por vuestro propio cuerpo, o sea, quejaros. Entonces, es todo nuevo, es todo lícito, quéjate, di que te duele esto, di que te molesta lo otro, di que es que la lactancia no era lo que me esperaba de emocionante, dilo si es lo que tú sientes, ¿vale? Y ahí, en el momento que te sientas liberada de todo lo que te da sensación de que no te mereces quejarte, de verdad que coges la comunicación con tu bebé de una manera muy distinta. Es, vale, ya doy por hecho que no soy perfecta, ya he asumido que la voy a cagar 80 veces. A tope con entender qué le pasa al crío. Entonces eso es importantísimo. Es lo de cuidarse para cuidar, que me alegro mucho por la gente que le da tiempo a ir a la pelu, y eso es cuidarse para cuidar. Para mí cuidarse para cuidar es comunicarme conmigo y con mi pareja para cuidar a otros. Para mí eso es importantísimo. Ahora bien, comunicación con un bebé. Cualquier profesional que te diga que de 0 a 6 meses puedes tú controlar y gestionar el llanto de un niño te está mintiendo. Es una tomadura de pelo creernos que podemos controlar un ser humano que está aprendiendo a hacerlo todo, está aprendiendo hasta respirar. Entonces, cuando un bebé de menos de 6 meses te pide brazos, cógelo, por favor. Cuando un niño de 6 meses está llorando, comprueba todo. No se va a calmar más por dejarle más tiempo en un sitio, ni dámelo a mí que conmigo se calma. Bueno, a ver, déjamelo primero, por favor, deja de cargarte mi autoestima tú, ¿vale? Que ya me la cargo yo sola conmigo misma y déjame a mi bebé. Todos los niños de menos de 6 meses lo que necesitan es contacto. Necesitan contacto, necesitan afecto y necesitan que el ambiente rezume por lo menos cordialidad. No te voy a decir tranquilidad porque es inevitable el tener un poco de jaleo, pero cordialidad. Que la forma de comunicarnos, los niños no entienden tanto, con esta edad menos, lo que decimos, pero sí cómo lo decimos. Tu tono de voz, tu forma de acompañar las palabras, tus gestos o las caricias que le estás dando al bebé mientras le hablas. Entonces, la comunicación que tenemos que tener con los niños tan pequeñitos es básicamente afecto. ¿Que le estás cambiando el pañal? No tengas prisa. ¿A dónde vas? Si estás de baja, ¿a dónde vas? Dale un beso en la tripa, hazle un achuchón, extiéndele un poquito más la crema, hazle un masaje en las piernas, que no te vas a ningún sitio. O sea, o si te vas, que no hay prisa, que todo el mundo te lo va a perdonar, te lo va a permitir. Entonces, los 6 primeros meses no van de demostrar nada a nadie, van de conoceros. Y para conoceros necesitáis contacto. No se malacostumbran por ir en brazos. Eso es una brutalidad decirlo. Y estoy siendo menos bruta de lo que se espera, lo sé.
Pero decir que un niño se malacostumbra por afecto, para mí es el equivalente a no bebas que te hidratas. Es decir, claro que necesita afecto, es el motor emocional, o sea, es el vínculo familiar. O sea, tú tienes que demostrar a tu hijo que le quieres para que tenga un apego contigo, ¿o no? O no, como soy su padre me tiene que querer, y un ciriamente tiene que querer, gánatelo. Entonces, contacto, afecto, besos, mimos, brazos. Es que no puedo más de los brazos, pues comparte los brazos con alguien, no tienes que hacerlo tú todo el rato. Hay que tener en cuenta que muchas cosas de las que pasan los primeros meses tienen que ver con inmadurez de los órganos, es decir, mucho llanto por malestar intestinal, falta de madurez del intestino, mucho llanto por... Pues esto lo que tenemos que hacer es, aparte de ir a profesionales a que lo traten, entender que las posturas en las que les vamos poniendo y les vamos colocando les ayudan. ¿Y cómo comprobamos las posturas? Contacto. En brazos, y tú pruebas que si te lo pones así tumbado en esa dirección con la tripita sobre esto, pues de repente empieza a soltar los pedetes que le están molestando, o de repente notas que en el momento que empiezas tú a cantar X canción, negaré que he contado esto, ¿vale? Mi hija mayor se relajaba cuando mi marido le cantaba el himno del Atleti, y es un hecho, y a mí me ponía de los nervios, porque decía, jo, yo que le canto cosas tan monas, le calmaba eso, pero es que no era la canción, era el movimiento de mi marido, el tono de mi marido. Igual que la Barba le hacía una caricia a la niña, como que le hacía sentirse más recogidita. Entonces, los primeros 6 meses de vida, el llanto de un bebé lo que te está diciendo es, cógeme, dame afecto, cúbreme mis 3 necesidades básicas, que son dormir, comer y depositar, ¿vale? Entonces, eso es lo máximo que tenemos que hacer. Yo no considero mejor colecho que semicolecho que nada. Para empezar, esta es una pregunta súper personal. Siempre teniendo en cuenta que la seguridad de un bebé va por delante de cualquier tipo de cosa que me pueda apetecer o gustar, ¿vale? Esto es lo que os llene el corazón y lo que os apetezca. Es decir, hay gente a la que le encanta el colecho porque le encanta el contacto, hay gente que no necesariamente le encanta pero el niño lo necesita, es escucharos entre vosotros. Hay gente que el niño se da cuenta que duerme mejor cuando no tiene ruido, entonces mejor en otra habitación, esto va de escucharse. Entonces, ¿que os viene mejor el colecho? A tope. ¿El semicolecho? A tope. ¿Otra habitación? A tope. Siempre y cuando el protagonista de esas decisiones sea el niño y no nosotros, porque esto es un melonazo, pero para que las cosas vayan bien no somos nosotros primero, son los niños primero, porque nosotros recogemos los frutos de que los niños estén bien. Igual que cuando pones límites no es para que te obedezca, sino para que se sienta a gusto con esos límites y actúe de tal manera que todos estemos a gusto, no para que me obedezca, sino para que sea libre y por ende todo funcione. Esto es lo mismo. ¿El niño está cómodo con esto? A tope. Para empezar, que el niño debe de estar flipando cuando llega aquí porque ha estado 9 meses flotando. Entonces, es verdad que el final bastante apretadete, pero es que el contacto con texturas y formas tiene que ser muy heavy. Es que yo no lo he comprobado, pero yo creo que parte del síndrome de los pinchos, de la cuna de pinchos, tiene que ver con, hola, estoy tocando algo que no, o sea, ¿qué es esto? ¿Vale? Entonces, yo no es que sea partidaria de una cosa u otra, y yo es verdad, lo he contado muchas veces, en mi casa hay colecho involuntario, cada uno empieza en su cama y cada uno aparece donde le da la santa gana por la mañana. O sea, yo estoy a esto de chantajear a mis hijos con, pues si dormís en vuestra habitación, mañana desayunáis chocolate con leche doblado. Pero no lo hago porque queda feo, ¿no? Pero, oye, es que son necesidades. Mi hija viene buscando afecto, porque tiene miedo, porque tiene... A tope con el colecho. El tema de los guantes en el hospital, que sí que lo han comentado, no. Y cuanta menos ropa, mejor. Porque el gorrito nada más nacer, porque lo dice el médico,
Pero guantes, o sea, las manos, o sea, las manos y los pies tienen que estar al aire libre el máximo tiempo que se pueda cuando son tan pequeñitos. Es donde de verdad tienen las terminaciones nerviosas preparadas para intuir el entorno. En los pies más aún. O sea, las terminaciones nerviosas del pie son mucho más importantes que las de la mano durante los primeros meses de vida, por no decir durante el primer año completo. Entonces, si les tapamos el pie, les estamos privando de enterarse de qué pasa. Y las manitas también, es que se araña un poco. Bueno, más meneos le va a dar su hermano al llegar a casa. O más le vas a dar tú con esa manicura tan estupenda. O tu suegra, por no decir tu madre. Que no pasa nada, que esa uñita, ¿vale? En 2 días la recortas y se acabó. Pero esa mano tiene que conocerle a él mismo y a ti. Esa mano tiene que recorrer. No pongáis manoplas, no hacen falta. Si alguien os regala manoplas, monísimas, las enmarcáis en un cuadrito cookie y lo ponéis encima de la mesa. Nació el 25 de juliembre y las manoplitas, perfecto. Pero no pongamos manoplas a los bebés. Está con pijama. Dice una mamá que acaba de comprar un pijama anterior con los pies cubiertos. No pasa nada. No, a ver. Mis hijos duermen con pies cubiertos, pero es que el momento de dormir es el momento que esperas que estén como más tranquiletes. Pero yo me refiero a durante, que el máximo de horas del día no estén... Exacto, que las manoplas no son nada más nacer, que las manoplas no hacen falta. No hacen falta, para nada. A ver, mira, aquí comenta alguien como de broma, dice, es que tienen las manos frías de chupárselas. Ya, pero es que el niño tenga frío no tiene nada que ver con que tenga las extremidades frías. Está demostradísimo que el ponerse enfermo no tiene nada que ver con ir descalzo con las manos libres, tiene que ver con las vías respiratorias. Y por ahora nadie respira por los pies. Entonces, los virus entran por la nariz. No es cuestión de que tengan frías las manos o los pies, pues tápale los riñones por el tema de la regulación térmica, pero los pies y las manos no tienen nada que ver. Y las tienen manos frías, las frías de chupárselas. Sí, pero es que es parte de reconocerse. Dicen los abuelos, digo, va a ser la eterna pelea. Las mías tienen 3 años y todavía me siguen diciendo, ¿por qué llevas a las niñas descalzas que parecen las niñas de la selva? Y yo digo, y además tú date cuenta que si tú le pones una manopla y se la metes en la boca, lo que está metiendo en la boca son materiales, no nuestro cuerpo. O sea, es decir, es preferible que te chupe a ti la cara de estas cosas que hace el bebé de que se te queda así enganchadete, que la gente dice, me da un beso, y tú, a ver, un beso, lo que es mono el momento, pero beso, con 2 meses no te haga. Nos ponemos ya de 6 meses o un poquito más para adelante con el tema comunicación, ¿no? Vale, ¿qué cosas para mí, qué cosas considero que son importantes tener en cuenta de cara a comunicar? Los niños, como baremo, para saber que están sanos, por lo menos una de estas cosas tienen que hacer, que es gritar, pegar, empujar, morder y llorar. Todas, ¿vale? Son opciones válidas para demostrar que el cerebro del niño se está desarrollando correctamente, para demostrar que todas las cosas que tienen que adquirir como futuros seres humanos independientes están en orden, porque para ser personas que se comunican de forma verbal tenemos que hacerlo primero de forma no verbal, es básico. Entonces, claro que grita, claro que llora, claro que empuja, claro que pega y claro que muerde. Oye, sé que no es consuelo constante, pero es que es un síntoma de que está sano. Como el cogerse una rabieta a partir de los 2 años, es un síntoma clarísimo de que está bien el cerebro, ¿vale? Entonces, ahora bien, ¿qué hacemos con cada una de las cosas? Lo primero, que esto pasa sobre todo cuando empiezan las escuelas infantiles y estas cosas de es que me han dicho en el cole que pega, ¿qué hago? Pues tú nada. Porque si no lo ves, no puedes hacer nada, porque no podemos condicionar a los niños en actitudes. Entonces, si a ti te dicen que en el cole pega, tú le dices a la profe que, oye, que lo siento mucho por el niño al que ha cascado, pero que son ellas las que se tienen que encargar. Les puedes decir, oye, pues en casa, cuando vemos que hace esto en el parque o alguna cosa, actuamos de esta manera. Si os parece bien aplicarlo así también, a ver cómo... Pero tú no puedes responsabilizarte de corregir a tu hijo de cosas que no estás viendo. ¿Por qué? Primero, porque de repente te conviertes en juez constante.
de tu hijo, que bendita la gracia. Y segundo, porque te ves en la obligación delante de otro adulto a corregir a tu hijo y tu hijo no entiende por qué le estás corrigiendo. Es que no es capaz de relacionar el motivo. No sabe de qué va no sabe de qué vas. Entonces, que os dicen en algún sitio que pega o que muerde, pues oye, mira, en casa lo hacemos de esta manera. ¿Que vosotros lo veis? Pues ya gestionáis. Pero no os podéis responsabilizar ni responsabilizar al pequeño de lo que no sois vosotros los que estáis viéndolo. No es justo para vosotros y mucho menos para el niño, ¿vale? Así que eso es importante. Ahora bien, estáis en el parque y de repente pega a un niño, empuja a un niño, ¿vale? Vamos a hablar primero de si empuja a él y luego de si le empujan, ¿vale? En cualquiera de las circunstancias, lo más importante de todo es proteger y luego corregir. Siempre se protege primero. Entonces, ¿por qué protejo primero? Por muchos motivos. El primero de todo, porque lo que de verdad importa es solucionar. Esto yo siempre pongo el mismo ejemplo, además. Si yo tengo un pantano y le hago un agujero, y le hacen un agujero, ¿qué es más importante? ¿Buscar a quién ha hecho el agujero o tapar el pantano? ¡Tapar el pantano! Entonces, si a nuestro hijo le hacen daño, vamos a atender ese daño, comprobar que está bien, comprobar que no pasando nada, calmar al pequeño, porque de la que el pequeño se calma, tú te calmas. La tensión que tenías, el enfado que tenías, el miedo que podías tener, se desvanece. Te están preguntando una cosa interesante, Sara. ¿A qué edad empiezan ellos a entendernos? Que me parece importante tanto a la hora de querer calmarlos como de querer acompañarnos en el proceso que sea. No tiene tanto que ver con la edad, sino con las veces que lo vayas practicando y la responsabilidad que inflijas sobre ello. Es decir, esto hay que empezar a practicarlo desde que suceda, no porque vaya a dar frutos ya, sino porque cuando vaya a dar frutos tú no has cambiado tu forma de comunicarte. Esto suele, sin tener que atender una edad, si empezáis a practicarlo desde los 6 meses, 10, ¿vale? Que empiezan a interactuar más y quitar cosas y desplazarse más libremente, lo podéis empezar a aplicar. Y cuando de repente ya, entre los 12 y 18, esto ya empieza a dar frutos de tanta la comunicación con él. Obviamente es importantísimo algo que es repetir la información, porque lo que tú te crees que es importante, que es Pedrito no pegues, a Pedrito se la bufa, porque Pedrito no está a lo que a ti te parece importante, está a lo que le parece él. Entonces, ¿se lo tienes que repetir? Pues que se lo digo todos los días. Pues todos los días. A mí, mi mejor amiga desde el colegio me sigue teniendo que decir cuál es el piso de su casa. Y somos amigas desde el 97. Porque es una información que yo no guardo porque sé que hay alguien que la guarda por mí. Entonces, si tú consideras que esa información es importante, no des por hecho que el niño la tiene que recordar. Recuérdasela tú. Eso es muy importante, no dar por hecho que los niños tienen que hacer lo que a nosotros nos apetece. Tienen que hacer lo que ellos quieren recordando las normas que a nosotros nos apetecen. Porque al niño lo de no pegues le da igual, pero si estoy consiguiendo lo que quiero, madre, ¿por qué no voy a pegar? Pues chico, porque hay mejores maneras de hacerlo. ¿Vale? Entonces, volviendo, primero corregimos, primero protegemos y luego corregimos. Corregimos de otra manera, porque ya no es el miedo o el enfado el que rige nuestra corrección. Es la lógica, ya pones pautas, oye, así no se comunica, eso no se hace, por favor, evitamos frases del tipo, ¿te gustaría que te hicieran? Es decir, un niño que no tiene desarrollada la empatía, ¿le estás pidiendo que empatice? A ver, no puede ser. ¿Te gustaría que? Pues el niño te dirá sí o no, como te puede contestar bocadillo de fresas. No le sirve esa frase, no le es útil. Y sin embargo él, oye, esto no se hace, oye, vamos a preguntarle si le podemos ayudar, si le puedes ayudar. Pregúntale, ¿te apetece dar un abrazo? Si te dice que sí, le ofrecemos un abrazo, pero primero hemos protegido, que es lo importante. Ahora bien, le pegan a él en el parque, primero protegemos. Y luego buscamos al otro adulto, no al niño. ¿Vale? No somos pandilleros, no podemos ir a por el otro niño remangándonos en el parque, ¿vale? Somos adultos, entonces como adultos nos tenemos que comunicar con otro adulto. Para empezar, porque no somos quien para increpar a ningún niño, porque seguramente no haya pegado ni empujado con la intención que un adulto podría tener. Lo ha hecho por su propio interés, no para infligir daño.
Entonces, ¿que a nuestro hijo le han hecho daño? Vamos allá, protegemos. Cuando ya está tranquilo, ves al niño, a tu hijo, bien, y te acercas al otro adulto de referencia. Si tú lo consideras, si lo necesita el niño, es como tenemos que gestionar. No es acercar, oye, eso que has hecho está fatal. Es que como te vea un padre o una madre dirigiéndote al hijo en ese tono, es que encima la bronca la vas a tener tú. Es preferible que te acerques al adulto de, oye, mira, que está todo bien, que lo he comprado y no ha pasado nada. Digo, pero tu hijo acaba de dar un buen empujón al mío que se ha caído del tercer escalón del columpio. Nos relajamos todos en esa protección y luego corregimos, como toque. Es vital, ¿vale? Que desde el primer momento, ¿no? Corrígeme tú, Sara, pero el repetir continuamente de forma que ellos tengan capacidad, entre comillas, dentro de que son personas, de identificar aquello que no es normal. Y es que al final, continuamente estamos con ellos de una forma cariñosa, respetuosa, no diciendo esto porque sí o porque ya, cuando ellos estén en contacto con alguien o algo que no actúe de esa forma, su bombillita dirá, esto no es normal, y esto es la mejor forma de darles herramientas, ¿no? Efectivamente, que cuando les ponemos pautas es súper importante explicarles el porqué, no porque necesariamente esa explicación les sirva en ese momento, ¿vale? Pero sí porque si todo tiene su motivo, todo es más fácil de explicar en un futuro. Si yo lo digo, no toques eso porque yo lo digo, no toques eso porque es así y punto, cuando tú te gires lo va a hacer, porque no tiene ningún motivo real para hacerte caso. Pero sin embargo, no toques eso que te vas a hacer daño en el dedo, no toques eso que lo vas a romper y entonces se tiene que tirar a la basura porque está roto, o sea, no por nada más. Entonces ya tiene un sentido. ¿Lo entenderá antes o después? Sí. Pero cuando todas las cosas que les explicamos tienen sentido desde el primer momento, cuando de verdad empiezan a entender las situaciones que les conforman, ya tiene todo mucha más lógica. Tenemos que tener una cosa clarísima, y es, nosotros esperamos comunicarnos con ellos de X manera, ¿vale? Tenemos que empezar desde el minuto cero usando esa manera, porque los niños van adquiriendo el conocimiento, es decir, ahora solo comunicación no verbal, dentro de un poquito comunicación no verbal acompañada de tal, y al final solo comunicación verbal. ¿Solo van a usar esta en un futuro? Sí, pero mientras tanto han tenido que usar toda la demás. Si nosotros desde el minuto cero usamos la misma comunicación, ellos no tienen que adaptarse a nuestros cambios. Ellos simplemente van desechando cognitivamente lo que ya no les hace falta. Entonces es muchísimo más fácil para ellos aplicar los conocimientos, entender las pautas y los límites que se les pone y desarrollarse como personas, que es lo que queremos, que sean unas personas libres y autónomas y que entiendan que los límites que les hemos dado son para su propio disfrute y desenvoltura social. Además, algo que a mí personalmente me funciona, igual no a todos, pero cuando tú estás en una típica situación límite extrema, el hecho de hablar con ellos y verbalizar lo que está pasando y exponer, oye, mira, esto así sí o así no, aunque sea un renacuajo que no entiende, es como que a ti mismo te lo estás, te estás autoconvenciendo, te estás calmando, y creo que es más fácil acompañar y bajar revoluciones, porque realmente lo que en este momento a lo mejor te apetece es decir... Totalmente, totalmente. Oye, y mi frase estrella, que la digo mogollón, hay que ponerse a su altura visual, hay que bajar y ponerse a su altura, hay que hablarles mirándoles a los ojos, porque es cuando de verdad, buscando su mirada y haciéndoles una muestra de afecto, hazle así en el pelo, hazle así, dale un beso, es cuando de verdad estamos captando su atención, cuando de verdad les estamos tratando de tú a tú, y esa información es cuando de verdad entra en modo receptividad óptima. Si no, si les hablas desde arriba, les estás dando órdenes, pero si les hablas de frente, les estás comunicando. Es que es súper distinto. Entonces, obviamente habrá algún día que estés haciendo la compra y esté a tu altura y no te vas a poner en el Carrefour a ponerte a su altura y decir una cosa, o sí, pero las más veces eres tú el que tiene que bajar. ¿Y por qué no cogerle en brazos y subirle y decírselo? Porque igual al niño se la bufa lo que le estás contando y tiene derecho a irse. Y se va. Y no se siente condicionado a quedarse en tus brazos porque se... Y hay muchos niños que cuando les coges es como, a ver, que yo estaba en mi bola, suéltame. Entonces no te puedes comunicar con él. Si bajas tú y te pones a su altura y él sigue estando plenamente libre de movimiento y de acción y de comunicación, es cuando de verdad estamos de tú a tú.
y si no le interesa, tú eres el que se la tiene que currar para que te haga caso. Y no el niño sentirse encajonado para hacerte caso. ¿Vale? Y otra cosa que es... Bueno, esto da para otro directo cuando quieras. Pero otra cosa que también me parece súper importante es, que se me acaba de ir la olla, básicamente es cuando estamos con los niños y estamos intentando comunicarnos con ellos, nuestro tono de voz influye. Pero lo que más influye de todo es querer que las cosas sucedan cuando queremos nosotros. Si un niño está enfadado o molesto o gritando o frustrado, hasta que no se calme, hasta que tú no le acompañes y se calme, no te puedes comunicar con él. Es imposible, ¿vale? Es una fierecilla desatada, es Unchained Children. Entonces, si tú te pones un niño gritando locamente y tú empiezas, vale, ¿qué quieres? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? Deja de gritar. El niño cada vez se encabrita más con toda la razón. Pero si tú estás ahí, le acompañas, te sientas a su lado, le das una caricia, aquí estoy, no te preocupes, me dejas cogerte en brazos, le vas acompañando, el niño acaba yendo a ti. Y entonces cuando ya está tranquilo, seguramente de las 20.000 opciones que le habrías dado, en vez de darle las 20.000, a la segunda ya le vale la opción. Entonces hay que tener en cuenta que los niños tienen la misma forma de necesidad de comunicación emocional. Vamos a esperar a calmarnos y en la euforia también. Cuando el niño está hiperexcitado, no puedes pretender que a la orden de hay que recoger los juguetes, el niño que está pim, 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 te haga caso. Relájale, búscale, lee un cuento, canta una canción que le apetezca, cuéntale alguna cosa, juega a hacer cosquillas y cuando ya esté tranquilo contigo y atento, ya le dices lo de recoger. Primero, permitirte el lujo de quejarte, porque muchas veces parte del malestar que nos está provocando el llanto es la culpabilidad que nos está provocando lo que sentimos con ese llanto. Joder, si el niño está llorando porque lo necesita, pero es que me está sacando de mis casillas, es que no puedo más. Joder, es que lleva 3 horas llorando y no es hambre, no es sueño, no, ¿qué le pasa? No puedo más. Y es esa culpa que te hace sentir el, joder, que está llorando por una necesidad, no debería ponerme así. Tienes que sacarla, comunícate, sácalo, o sea, quéjate. O sea, que le quiero con toda mi alma, pero estoy al borde del colapso. O sea, llevo 20 años sin fumar y me voy a ir a un estanco. Entonces, tienes que quejarte, tenemos que entender que la vulnerabilidad en la paternidad y en la maternidad es lo que nos hace evolucionar y buscar soluciones. Si nunca te muestras vulnerable, nadie nunca te va a ofrecer ayuda. Entonces, hay que mostrarse vulnerables. Es importantísimo, obviamente con quien te sientas cómoda, ¿vale? No vas a llamar al vecino del quinto a decirle, es que estoy fatal, y el señor, ¿usted quién es? No, muéstrate vulnerable con quien te pueda ayudar. Es importantísimo. Y luego entender que una cosa que nos frustra muchísimo con el llanto es las ganas que tenemos que se comunique de otra manera. Pero si no empezamos a poner pautas de una comunicación afectuosa y efectiva, si solo hacemos esperar, cuando llegue el momento en que se comunique de otra manera, va a seguir siendo igual de disruptivo, porque no hemos practicado ninguna manera mejor, ¿vale? Mientras está llorando, tan pequeñito, tan desbordante, brazos, afecto, tu voz, compañía. Si simplemente cuando llora es, o sea, paso, que siga llorando, cuando tenga 2 años, con las rabietas, tampoco te va a funcionar nada porque no has practicado con él la comunicación emocional, ni afectiva ni efectiva. Entonces, hay que mostrarse vulnerables. Creo que es un avance brutal social que hemos adquirido hace relativamente poco y estamos en ello, que es el decir, oye, que no puedo con todo, con esto de la paternidad y la maternidad, que no que me ha venido grande, pero que me han engañado o sea, me han engañado, me la han liado. O sea, las películas de los 90 me la han liado. Esto es un movidote. Quéjate. Pide ayuda y comunícate. Y además yo soy una gran abanderada de la salud mental, o sea, es decir, psicólogos y psiquiatras, corazón por siempre. Entonces, pide ayuda, de verdad, que hace falta que no... Obviamente el llanto pasa, pero no va a dejar de aparecer.
El llanto es igual de válido a cualquier edad, todos lloramos, yo soy una llorona empedernida por cosas buenas y no tan buenas. Yo lo mismo me lloro un anuncio de Scottex que me lloro una noticia de la prensa, que me lloro el ver a alguien y emocionarme con el chico que está tocando el saxofón en el metro. Y a que no es malo, pero he aprendido a llorar, he aprendido a, cuando lloro, buscar con quién compartir ese llanto. O con quién no, porque si un llanto de una película que estoy disfrutando, el llanto es para mí, porque me estoy disfrutando mi llanto. Yo me lloro siempre la canción de Fix You de Coldplay, siempre, no fallo, o sea, la empiezo a escuchar de tonito de la consulta del médico y digo, no, por favor, que la quiten, que me voy a poner a llorar. Y lloro, y entro en la consulta llorando y le médico, ¿todo bien? Y yo, sí, es Coldplay, no pasa nada. Entonces, todos lloramos. Lo que pasa es que el niño solo sabe llorar por ahora. Pues asumamos que como nosotros nos comuniquemos con el pequeño, es como ayudará al pequeño a lidiar con el llanto, no a dejar de llorar. Ojo, esas frases cuando ya son más mayores, 2 añitos, por eso no se llora. Llorar es de bebés. Mira, tu hermana no llora por esas tonterías. ¿Tú qué sabrás si por eso se llora? Que te he visto llorar porque tu equipo ha perdido un partido de fútbol, gentuza. O sea, es decir, tu hijo llora porque es lo que necesita, porque no sabe hacerlo de otra manera. Entonces, valida ese llanto, acompaña ese llanto. Pero no eres quien para decirle si se llora por eso o no se llora por eso. Si está llorando es que lo necesita. Entonces, vamos a buscar cómo conseguir que deje de llorar, encontrando otra forma de que comunique lo que siente, validando emociones, poniéndole ejemplos personales cuando nos hemos sentido de forma similar, dándole herramientas o recursos de cuando yo me siento así o cuando yo me he sentido así, he hecho esto otro. O cuando son más mayores, 4 o 5 años, oye, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Qué podemos hacer o qué puedes hacer para no sentirte tan así o para poder encontrarte mejor? Pero valida, es lícito sentirse así. Por eso no se llora. Hombre, no se llora porque querías un caramelo, porque tú lo digas. Yo lloré hace relativamente poco porque no llegué a sacar entradas para una cosa. Yo lloré ayer peleándome con el señor Amazon porque hubo un error, una devolución y de impotencia dije. Total. Entonces, sí, por eso sí se llora. Por eso sí se llora. Otra cosa es que tú no lo entiendas o no lo quieras entender. Pero sí, se valida la emoción, se pone a uno mismo como ejemplo para darles consuelo, empatía, y se dan herramientas. Y ya verás cómo deja de usar el llanto como recurso, porque ahora te está diciendo, es que me pican las medias. Y en vez de decirle, por eso no se llora, es, vale, entiendo que te piquen las medias. Cuando a mí me pican, lo que hago es echarme crema por debajo y luego me las pongo, o cambiar el este. ¿Quieres que probemos una de las dos cosas? Ya verás que la próxima vez que le piquen las medias, o a la tercera o a la cuarta, porque hay que repetir la información, te dirá, mamá, me pican las medias, ¿podemos echar crema? Y tú dirás, ya está, por fin. Por fin le he ayudado, no por fin se ha comunicado como yo quiero. Es que la clave está ahí. La clave está en educar pensando en el beneficio de los críos, no en el mío. Es ahí. Jope, sí, hacerles autónomos y seguros. Porque luego lo demás viene solo. Es que viene solo. Entonces, ¿por qué yo creo que antes de los 6 años... O sea, a mí eso de que tengan que leer y escribir me parece una gilipollez. Para empezar, porque no están preparados cognitivamente para ello. Eso sí, todos llegan a primaria sabiendo leer y escribir, pero la mitad no reconoce sus emociones. Estamos fatal de la cabeza como humanos. Estamos fatal. A los niños les tenemos que ayudar en eso. Menos currículo y más corazón. Eso es lo que toca. Qué poética parezco Paulo Coelho de la crianza. Bueno, a lo que voy. Entonces, criar implica, y es importantísimo tenerlo en cuenta, criar implica saber que somos unos privilegiados por ver en primera fila lo que hacen nuestros hijos. Pero criar no implica hacer gente que haga lo que yo quiero. Porque si esa gentecita hace lo que yo quiero, hará lo que quiera cualquiera, porque no le hemos dado capacidad de desarrollarse de forma voluntaria. Entonces, cuando tú educas con sumisión, el problema no es que te haga... Sí es un problema, ¿vale? Pero el problema no es que te haga caso a ti, es que como solo sabe comunicarse obedeciendo, va a obedecer a los demás. ¿O qué te crees? ¿Que por ciencia infusa va a salir a la calle y va a decir, yo mando, chavales? No, al primero que le diga, haz esto, el otro, vale, sin planteárselo.
Entonces, tú no estoy diciendo que le des opciones constantemente, pero sí que le hagas autónomo, sí que le valides y sí que los límites que le pongas a tu hijo, que son importantísimos, los límites, tengan que ver con su propio beneficio y no con el tuyo. Esa lámpara no se toca no porque es que es preciosa y maravillosa y como me la rompas yo es que me hago el harakiri, es porque como se te caiga en el pie eso duele. Y aquí hago un llamamiento, por favor, gente que tiene la casa decorada cuando no tenía críos, guarda esa lámpara de cristal de Bohemia mientras tus hijos son pequeños, no procede. Vas a pasarte más tiempo queriendo guardarla y atenta de que se caiga que de disfrutar de tu crío. Entonces, todo lo que a ti te parezca lo suficientemente importante a nivel emocional, porque lo material se va a ir antes o después, pero a nivel emocional, al altillo, ¿vale? En un par de años vuelve a salir, prometido, pero en un par de años tu hijo tiene 2 años más. Y eso te lo has perdido por tanta tensión. Porque cada vez hacen más cosas distintas, pero no vuelve, la lengua de trapo no vuelve, los primeros gateos no vuelven, el primer cabezazo contra el suelo que tú dices, ¡oh, no le he frenado! No vuelve. Y es bueno que no vuelva, pero también da pena, porque eso quiere decir que cada vez es más autónomo, que ya no necesita tu mano para frenar. ¿Vale? No sé si hay, o sea, me estoy viniendo arriba, no me estoy callando. Hay de todo. Pero aquí son temas de carretilleros. A ver, no, aquí no vale venir a quejarse del marido, que el mío está con los 4 y hoy... Los vodeviles, que para todas las que seguís a Sara ya sabéis que es esa catarsis maravillosa que necesitamos. Pero están diciendo el tema de lloros, que hay mucha gente que está en esa etapa, que qué haces, pues... A ver, para empezar, cuando un niño llora, muchas veces entiendo la pregunta, ¿eh? La pregunta no es cuando un niño llora por necesidad, es cuando se empieza a comunicar llorando, los sollozos, ¿no? Esa fase que yo confieso que es mi talón de Aquiles, de mi hijo de, es que no puedo abrir el yogur, es como si me lo sabes decir bien, ¿vale? Yo lo entiendo. Entonces, tenemos que entender que no son tan mayores como nos pensamos, que son súper pequeños, por favor. Son pequeños, si tienen menos de 6 años son bebés, ¿vale? Entonces, es que somos los únicos mamíferos que tratamos a nuestros cachorros como si fueran lerdos, excepto cuando de verdad necesitan que les tratemos como si fueran lerdos. Es decir, somos los únicos animales que no empiezan a correr a la media hora de nacer. Pero somos los que más afecto necesitan, los que menos afecto y comunicación, o sea, lo hacemos todo del revés, o sea, no sé cómo seguimos vivos, también te digo. Entonces, cuando un niño se comunica sollozando, en ese momento primero lo que tienes que hacer es, repetimos todos, relajar. No esperes a comunicarte con él ni a recibir respuesta hasta que el niño no esté tranquilo. Entonces, a ver, ponte soltura, a ver, tranquilo. ¿Qué pasa? Te quiero escuchar, quiero hacerte caso, pero no me estoy enterando de nada mientras lloras. ¿Te parece bien si respiramos juntos o te relajas? O la técnica de la vela, que la tengo en tal, es decir, buscar que el niño y luego te lo cuenta y tú le agradeces que no te lo haya contado llorando porque le entiendes mejor, porque de la otra manera te faltaba información, porque así le has podido atender mucho más rápido. Esto se lo dices, oye, gracias por decírmelo sin llorar porque es que te he podido entender rapidísimo y te lo he podido solucionar. Oye, mira, es que mientras llorabas, menos mal que hemos conseguido que ya estar más tranquilos los dos, porque es que como llorabas no me enteraba de toda la información. A ver si a la siguiente consigues decírmelo sin llorar antes y lo solucionamos así, en un periquete. Porque si te dice quiero un yogur, o sea, es abrir la nevera y toma, pero es quiero un yogur, ya se ralentiza el tema, Entonces es pensando en el niño, el resto, es que el resto me da igual. A mí, como profesional, a mí, como te sientas tú como adulto, me da bastante igual, pero porque nos creemos el centro del universo, los adultos, y no lo deberíamos ser. El centro del universo deberían de ser los niños. Así que a mí, como te sientas tú, porque el niño está lloriqueando, como me siento yo cuando el niño está lloriqueando, que repito, es mi talón de Aquiles, es lo que peor llevo de la comunicación con mis hijos, no es tan relevante. Porque no es culpa del niño, es parte del desarrollo cognitivo, emocional, afectivo, es desarrollo, ¿vale? Entonces soy yo el que lo tiene que manejar.
Luego ya me quejaré con mi marido por la noche de, joder, tres veces el momento lloriqueíto, que es que yo lo he llevado mal hoy, te lo tengo que confesar. Y mi marido, bueno chica, pues mañana serán menos. Y yo, vale, te odio por relativizar también, pero tienes razón. Y va de eso, de primero, cuando nos comunicamos con los niños, sea el motivo que sea, relajamos. Por enfado, por llanto, por supereuforia, por, jope, niños pasados de rosca después de la casa de los abuelos con 3 picos de azúcar y 2 juguetes de música y luces. ¿Tú quieres razonar con tu hijo? ¿Tú quieres razonar con tu hijo? O sea, ¿de qué vas? No, relájale. O pasa bastante esa tarde de nada a ver a qué hora se duerme y ya mañana será otro día. Pero si el niño no está receptivo para cualquier cosa, no te puedes comunicar con él ni pretender que se comunique contigo. Y eso lo tenemos que entender tatuado, porque va a regir nuestra forma de estar con ellos. De 0 a 6 no recomiendo absolutamente nada, porque los niños no tienen la capacidad de concentración ni de percepción del entorno, ni la coordinación oculomanual necesaria, ni siquiera lo ocular. No, ni eso. Si quieres acompañar, le cantas. Pero juguetes no antes de los 3 meses y cuentos no antes de los 6 meses. Otra cosa es que tú vayas haciendo tu colección de libros para cuando el niño esté un poco más mayor. A tope. Yo compraba en el viaje de novios, ¿vale? Libros infantiles. Pero no, antes de los 6 meses no hace falta, es innecesario. A partir de los 6 meses, cuentos que relajan. A mí me encantan para relajar, lo que se conoce como canticuentos, pero es la colección de La cuna a la luna de Antonio Rubio. Son cuentos que vienen 2-3 palabras por página, páginas duras, formato pequeño, cuadrados, muy maleables para un niño, que lo chupa y no se rompe, que no lo puede rasgar con facilidad. Y aunque tiene muy pocas palabras, todos se pueden cantar. Sara, ¿cómo lo canto? Tú escribes en YouTube, de la cuna a la luna y el título del libro, árbol. Y te sale alguien cantándolo, es imitarlo, ¿vale? Esos son maravillosos para recaptar la atención de los niños, ¿vale? Desde los 6 meses, para mi gusto, hasta los 2 años. Porque son muy dinámicos, muy fáciles y muy atractivos, y porque se los aprenden tan rápido que cuando te ven abrirlo, o tocarlo o empezar a cantarlo, ya te miran. Es como si le pones las luces largas a un conejo, claro. Luego, a partir de los 2 años, a mí, cuentos que les ayuden un poquito a relajarse y a... Bueno, yo soy muy fan de Los 3 cerditos yogis y El lobo feroz que perdió su bufido. Me parece, o sea, es muy guay ese libro. El cuento de Respira. Me encanta uno que se llama La música del mundo, también me parece muy interesante. Y hay uno que me gusta mucho que tiene que ver con el tema de cuando los niños tienen preocupaciones, que se llama El preocupasaurio, que me parece una monería. O sea, es monísimo porque es, oye, cuando sientes como mariposillas dentro y tal, o sea, es muy guay. Entonces, esos cuentos a partir de los 2-3 años, fenomenal, porque es eso, si queremos relajar la situación y tal, estos cuentos hablan de relajación diafragmática, de respiraciones, obviamente no hablan de ello tal cual, te van contando un cuento y te piden que hagas como este personaje, o te piden que hagas como este otro, o al adulto le dice cómo tiene que leer esa frase, que es de una manera subconsciente de provocar en el niño determinada reacción. Es mega guay, es muy guay. Pero los primeros de 6 meses a 2 años, colección de La cuna a la luna de Antonio Rubio, cualquier libro también de Margarita del Mazo, esos para mí son los mejores para... y seguir. Eso sí, un momento de la que abres ese melón nunca más lo cierras. Yo se lo digo a la gente, ya asumamos que como cojas el cuento de violín, lo vas a leer 50.000 veces esa tarde, ¿vale? Y le vas a tener que decir a tu hijo, que se ha roto, y esconderlo, porque no puedes más. Pero son maravillosos. O sea, yo es que soy muy fan, de hecho acaban de salir 2 nuevos, Juguetes y Viajes, y son también una chulada. A partir de los 6 meses, límites y frustración, 100%. Además van bastante de la mano, porque muchas veces no sabemos poner límites porque nuestro hijo se frustra. Entonces, si le acompañamos, yo básicamente lo que ofrezco en el taller de frustración es actividades y juegos para provocar que el niño se frustre y acompañarle esa frustración para ayudarle a gestionarlo.
Es voy a provocar que a tu hijo le pase X para que tú, adulto funcional, le ayudes a gestionar esa situación, a darle una alternativa. A mí hay un vídeo que me hacía mucha gracia en internet, que es una niña intentando meter una pajita en un vaso y al tercero es como, tomas por culo la pajita. Y a mí ese vídeo me encanta porque me parece muy representativo, pero es, si tú apagas el móvil, aparte de deja de grabar a tu hija para todo, qué pesado eres, si tú dejas el móvil y coges la pajita y acompañas la mano de la niña y lo vuelves a meter y lo sacas otra vez y se lo das, es que es otro rollo, ¿eh? Claro que se va a seguir frustrando. Yo me frustro mogollón. Lo que pasa es que yo ya no me tiro al suelo a hacer la cucaracha. Yo ya actúo de otra manera. Y no es por falta de ganas muchas veces, pero es que ya lo hago de otra manera. Porque hubo algún adulto que se tomó el tiempo de acompañarme con esto. O porque llegó un punto en el que me di cuenta de que ya no podía patalear. Bueno, depende de la generación a la que pertenezcamos o de cómo nos hayan acompañado. Pero que al final encontramos otras formas de hacerlo. Las primeras veces vamos a acompañárselo. Ojo, también hay taller de cuento y lectura en el que hablo de cómo empezar a leer a los niños, posturas, cómo presentar los libros a los niños, cómo rotar los cuentos. ¿Qué pasa si a mi hijo no le gustan los cuentos? Que alerta, spoiler, no pasa nada. No a todos los niños les tienen que gustar los cuentos, ¿vale? No, o sea, sé que está muy de moda, que todo el mundo lea y que todo el mundo... Pero es que hay gente niños a los que no les atrae. Y cuanto más te empeñas, menos ganas tienen de leer. Pues como te obsesiones en que lean, te van a mandar a tomar por saco. Y lo primero que se van a leer es con 13 años la revista del jueves y ya no va a haber marcha atrás. Entonces, dejar que se acerquen a la lectura de forma voluntaria, por favor, que lo disfruten si quieren, tener los cuentos cerca, a su alcance, que los toquen, es que mi hijo solo quiere chuparlos, pues ya es algo, ya querrá leerlos. A la vista todos, al alcance máximo 5. Porque si un niño no ve sus juguetes, no sabe que los quiere usar. O sea, si no los va a tener a la vista, dalos, porque no los va a usar. Un niño no te va a pedir un juguete que no ve. El cerebro del niño de Siegel. El cerebro del niño de Siegel, el psiquiatra. Para mí es maravilloso. Bueno, cualquier libro de Catherine Lecoullier, Educar en el asombro, me parece fantasía, maravilloso. Ella es una primera línea. Rafa Guerrero, Darwin, es una, o sea, pedestal absoluto por la forma de comunicar y los conocimientos que tiene. Eso es. Sí. Sobre todo creo que es importante una cosa, que es... Nada es tan dramático en la maternidad o en la paternidad como para no poder afrontarlo, con o sin ayuda, ¿vale? Todos pasamos por muchas cosas iguales y si no similares, aunque os parezca que no. O sea, eso que está haciendo tu hijo que dices es un rarito, lo hacen todos, ¿vale? Eso que estás sintiendo tú lo sentimos todas, pero no estamos acostumbrados todavía a compartir determinadas cosas porque lo consideramos como muy idiosincrático, muy propio. Y oye, fuera estos complejos que tenemos de no, yo con mis cosas porque no quiero preocupar a los demás. Es que seguramente lo que quieres que a los demás les va a preocupar les tranquilice. Porque tú dices, mi hijo se ha metido una piedra por la nariz y te diga la vecina, ¡ah, el mío también y creía que estaba fatal de la cabeza! No, se llama exploración. Entonces tú lo compartes con otros, te quitas la espinita de, madre mía, estamos para encerrar en esta casa y ves que todos estamos para encerrar. La clave para criar y estar a gusto criando es picar de cada sitio lo que te mola y te encaja y adaptarlo a tu familia. Porque te puedes estar obsesionando con algún tema porque es lo que todo el mundo hace y en tu casa no encaja. Y es normal porque tú no eres la otra familia que estás viendo. Entonces, tú pica de esto, pica de aquello. Yo soy una abanderada de las inteligencias múltiples, pero yo pongo muchas cosas a la altura de mis hijos y les doy una autonomía más tipo Montessori, sin serlo, que yo tengo con el Montessori me gusta mucho, respeto mucho a las profesionales, pero creo que está más de moda de lo que debería.
Y hay cosas que cojo de Waldorf que me parecen hiperinteresantes sobre la manipulación de lo natural antes que lo artificial, y cojo, oye, es que lo voy adaptando a las necesidades de mis hijos, es que mi hija mayor es más delicada y puedo hacer con ella actividades más manuales, y mi hijo es un animal de bellota y necesita estar corriendo. Entonces, obviamente no puedo usar la misma metodología ni las mismas pautas y trucos con cada uno, adapto. Entonces, nada es la panacea, nada, ni Kimudi. Tenemos que coger lo que nos gusta de cada sitio, y así es como avanzaremos cuando nos demos cuenta de que nada nos va a solucionar la papeleta. Hay que picar de todas partes. Porque si leyéramos solo un periódico, solo nos creeríamos lo que nos dice parte de la sociedad. Tenemos que mirar de todas partes un poquito. No es que esta gente piensa muy distinto a mí, es que te viene bien ver que hay gente que piensa distinto a ti. No porque vayas a pensar como oyes en unos meses, sino para que veas que hay otras opciones. De verdad que muchas gracias por contar conmigo, Blanca, que ha sido un placer, que ha sido un gusto hablar con esta naturalidad y normalidad de temas que son normales y naturales, y que nos vemos ya mismo, cuando tú digas. Un beso grande. ¡Hasta pronto!